así que lo veo pausado por si acaso. Bien, acordate que cualquier cosa, la clase la vamos a tener en YouTube y la vamos a tener por WhatsApp. Así que en la medida que vos puedas. Muy bien, por ahí usted hace pregunta y no se corta y no lo entiendo qué pregunta. Bien, pero si no, si apagas tu cámara, es posible que tengas mejor audio, mejor tanto para escuchar como para poder hablar. Ah, muy bien, perfecto. Listo, Dale. ahora Por sí. ahí fíjense que de la compu a la derecha, cuando se meten, aparece como unos cartelitos en la izquierda de cada uno de esos cartelitos. Eso demuestra cómo es la señal de cada uno. Fíjense, por ejemplo, si se ponen arriba de BLK, está en verde, dice good, conexión buena. Arriba de Maca también, y así. Bien, gracias Kevin. No tenía ni idea. Bueno, entonces, vamos a ir, ya que empezamos a grabar, vamos a formalizar los comentarios que estamos haciendo, ¿está bien? Bueno, Cecilia, contanos tu experiencia, que ya nos contaste, pero volverlo a repetir, así ya lo compartimos con los compañeros del curso. Bien, bueno, vuelvo a repetir, una experiencia en familia. Bueno, la verdad que estuvo muy divertido, como ya les había comentado, porque trabajar con mis hijos estuvo súper fantástico. Estuvo también muy interesante esto de poder descubrir de qué manera uno lo puede mostrar, lo que estuvo leyendo y estuvo investigando, y de una manera que sea creativa, ¿no? Sobre todo eso. Y que dentro de la creatividad que uno pueda poner, que esté convencido de lo que quiere poner, que también eso es importante. Entonces nos llevó a nosotros a armar un mundo en Minecraft, un mundo que lo hicimos desde cero, porque la verdad que eso está bueno lo del juego. Hicimos como si fuera un país, un mundo donde esté habilitado para el pensar, para relajarme, que tenga todos los elementos, que es con lo que arranqué, digamos, un poco el video, y que pueda nosotros nos permita poder expresar qué es para nosotros la filosofía. Entonces, en ese pensar en nuestro mundo, en nuestra propia realidad, poder discutirlo y poder demostrarlo. Y estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Bien, comentábamos recién que es muy interesante cuando uno logra poder trabajar, bueno, Cecilia tuvo la experiencia de trabajar con sus hijos, que armaron este mundo de Minecraft, estuvo genial. Pero bueno, ustedes van a ser docentes y van a ser docentes de arte, entonces el arte, lo que tiene el arte es que moviliza emociones, en todo sentido, cuando creamos, cuando producimos, y cuando sobre todo compartimos eso con alguien, no solamente le estamos compartiendo lo que hicimos, sino qué cosas sentíamos, cuáles fueron nuestras ideas cuando lo armábamos. Entonces poder acostumbrarse a cada vez que hagamos cualquier cosa, si vamos a pintar un paisaje, bueno, pero pregúntate antes con tus estudiantes, ¿qué es un paisaje? ¿Qué es un árbol? ¿De cuántas vidas está compuesto un árbol? Hablábamos recién de la luna. ¿Qué es la luna? ¿Por qué está ahí? ¿Cuáles son sus fases? ¿Conocemos su influencia? ¿Conocemos de dónde viene? ¿Conocemos por qué? No sé, pensemos en el río y nos habla del fluir constante del agua y de la vida. Hay tantas cosas que nos podemos preguntar tan solo pintando un paisaje, ¿ven? Entonces, cuando uno se acostumbra a tener ese lenguaje filosófico, esa mirada filosófica de la vida y sobre todo de las clases, hace de la pregunta verdaderamente un vehículo de conocimiento. Y en donde el estudiante no solamente aprende técnicas maravillosas que le van a ayudar a expresarse, sino que también aprende a preguntarse sobre la realidad que lo circunda. ¿Ven? Esto sin hablar de la realidad humana. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo pensamos? No, eso es cierto. Y otra cosa que estuvo bueno también es que justamente me preguntaban qué era la filosofía, o sea, a dónde apuntábamos, ¿no? Claro. ¿Cuál era el hecho de hacer el trabajo? Y el que ellos puedan aprender también estuvo muy interesante. Hicieron aportes, esas cosas, pequeños detalles. Decía, mamá, tiene que ser de día y de noche, porque nunca está siempre de día o siempre está de noche. Y yo, tenés razón, tiene que estar de día y tiene que estar de noche. O sea, me hicieron los mundos de día y de noche. Ya querían que llueva todo, ¿no? Pero bueno, quedamos que iba a ser de día y de noche.
pero son esos aportes que ellos ponen que realmente uno se pone a pensar, realmente todo el mundo estuvo pensando, era de día, era de noche, vieron las estrellas, o sea, todo lo que uno piensa que se pudieron preguntar en su momento los filósofos, y estuvo muy interesante, la verdad que hubo como un diálogo que estuvo muy interesante. Sí, además, no sé si todos saben, pero hay un juego que se llama Minecraft, que nosotros cuando éramos pequeños, por lo menos mi generación, jugábamos con los Legos o los Rasting, que eran ladrillitos con los cuales uno iba armando una casita. Bueno, es lo mismo pero virtualmente, se construye con cubos. Y si ustedes entran alguna vez, lo pueden ver en YouTube, en las partidas, las cosas que arman ciudades, arman mundos, crean mundos maravillosos, verdaderamente, con lujo de detalles y con unas cosas maravillosas. Ustedes saben que Minecraft hay muchos profesores que han utilizado ese juego para aprender y para enseñar. Sin ir más lejos, el otro día salió un artículo en La Nación de un docente que enseñaba, no me acuerdo qué era lo que enseñaba, pero uno de sus puntos de partida era que sus estudiantes sacaban medidas, hacían cálculos y demás, y después, ¿dónde la aplicaban? En un mundo de Minecraft. Y ahí veían si lo que pensaban era posible o no. Bueno, así como cuando nosotros jugábamos con los Legos, teníamos posibilidades infinitas de creación, lo mismo pasa, lo que pasa es que la virtualidad, esa posibilidad se potencia mucho más. Y es maravilloso descubrirlo como una herramienta de aprendizaje, ¿ven? Muchas de las cosas que nosotros vemos, vamos a decir, es para niños o es para niñas, y no, es para jugar. Entonces, si a usted le gusta jugar, le interesa crear, fíjese, descárguese Minecraft alguna vez y trata de hacer algo. Son cosas fascinantes, verdaderamente. Aparte no es tan sencillo, no. Sí. Armábamos el Partenón y es muy divertido porque el Partenón tiene una cierta cantidad de columnas. Y me decían, no mamá, esas columnas no sé si las vamos a poder hacer. No. Y vamos a contar, a ver, si nosotros tenemos tantos cubos, si tienen que entrar tantas columnas, tenemos que dejar por lo menos una separación de 2 cubos entre medios. Realmente es como un aprendizaje. Y hay que darse idea de las proporciones, las dimensiones, porque son todos cubitos. Realmente es el Lego moderno. Estuvo muy divertido, la verdad que sí. Mirá vos, yo creí que se habían descargado directamente, no sé, porque dentro del juego podés poner los mapas. Creí que se habían descargado el Partenón. Qué No, qué loco que lo hayan hecho. Lo hicieron los Meyes, y aparte, viste que adentro de Partenón está Atenas, digamos, como la diosa, y ellos, bueno, intentaron hacer una Atenas, me dio mucha gracia porque me dice, bueno, la cabecita quedó media cuadradita, pero bueno, no importa. Sí, no importa. No, si la idea era justamente armar un mundo nosotros y que tenga una idea, una coherencia con lo que queríamos hablar, porque hay mundos terribles en el Minecraft. Hay un mundo griego que tiene hasta, no, de todo. Pero como la idea era poder armarlo nosotros y ver desde qué manera podíamos manipularlo, entonces dijimos, bueno, empecemos de cero. Y eso estuvo muy bueno. Por eso estaban también los elementos cerca del Partenón. Era como que hicimos también la ciudad que se ve en el horizonte, que la puedes armar y después retraerla. No, estuvo muy bueno, la verdad que sí. Sí, y fíjense que si uno aprende esos juegos, en esta virtualidad en la cual nos encontramos, si ustedes fueran docentes de arte, podrían descubrir quiénes tienen el juego instalado y uno puede crear cosas maravillosas verdaderamente, pueden hacer cosas fascinantes. Digamos, es un instrumento, es una herramienta. Entonces, desde esa perspectiva, nos puede aportar. Pasó una moto. Desde esa perspectiva nos puede aportar muchas posibilidades. ¿Ven? Bueno, Kevin, ¿querés contarnos lo que nos habías contado? Y si querés podés ampliar. Bueno, no sé si voy a ampliar ahora porque ahora que lo pienso no sé si todos lo leyeron, entonces tampoco quiero contarles el final, quiero que Bien, los lean. por lo menos algunas preguntas que te orientaron a hacer esa lección. Bueno.
principio quise reflejar lo que yo entiendo, o lo que yo comprendo como la realidad, siempre y cuando tenga que hacerme ciertas preguntas. Y esas preguntas van a dar a otras preguntas, que es en sí lo que hace la filosofía. Bien. Que si bien no está explícitamente dicho voy a explicar la filosofía, está en juego al mismo tiempo. Porque en el relato, a medida de que voy haciendo una pregunta, va surgiendo otra. Y de hecho dejo un ejemplo que creo que es bastante claro, que es el ejemplo del clavo en la pared. Claro. No sé si lo dijeron, pero bueno, el Sí. ejemplo dice que al sacar un clavo de una pared, uno instintivamente lo va a sacar. Pero ¿qué pasa si uno empieza a preguntarse, ¿por qué saca ese clavo de la pared? ¿Por qué ese clavo estaba ahí? Y ahí se van a dar infinidades de preguntas. Entonces, eso junto con otras cosas están dentro del relato. También quise jugar un poco más con lo que es el libre albedrío, porque el libre albedrío obviamente está en nuestra realidad y nosotros lo vivimos en cada momento, en cada segundo. Cada vez que vamos a tomar una decisión está esa especie de libre albedrío. Y nada, jugar con lo que es la verdadera realidad o la falsa realidad, no sé. Bien. Bien, se entendió. A mí me gustó mucho lo tuyo porque hace un planteo, está bien, no nos vamos a espolear, digamos, pero hace un planteo general esto de que, ¿qué pasa con los enfermos mentales? ¿Serán tan enfermos como dicen? ¿Verán cosas de la realidad que nosotros no vemos? Ustedes han visto que hay facetas de la realidad que nosotros no la podemos percibir, así nuestros sentidos tienen un límite. Hay cierta gama del campo visual que nosotros no la podemos percibir, pero sí la perciben los animales, por ejemplo, los gatos, igual que auditivamente. Hay cosas que nosotros, ¿vieron los silbatos para perros? Si alguna vez lo han escuchado, van a ver que es muy difícil escucharlo, sin embargo, los animales lo escuchan perfectamente. Entonces, y fuerte. Entonces, hay facetas de la realidad que nosotros directamente no las percibimos. ¿Y qué pasa si además de eso que los sentidos no pueden abarcar de la realidad, hay otras realidades que para nosotros son imperceptibles, pero que están? Y supongamos que haya gente que los pueda ver, que lo pueda percibir. Yo tengo pilas de relatos de eso, pero alguna vez lo vamos a discutir. Que tiene que ver qué pasa cuando uno va descubriendo que hay cosas en la misma realidad donde estás inmerso. Entonces uno entra a preguntarse cosas. ¿Somos los únicos? ¿Existen otras dimensiones? ¿Existen otros seres que puedan ser interdimensionales? ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué son los espíritus? Mire, la humanidad, desde los primeros escritos, la primera tablilla sumeria que se escribió y se encontró fue la epopeya de Gilgamesh. Y en esa epopeya Gilgamesh, el inmortal. Gilgamesh habla con su amigo que se llama Enkidu, que muere, y se manifiesta en él en forma de espíritu y habla con él. Fíjense, uno de los escritos más antiguos que tenemos, incluso más antiguos que la Biblia, ya plantea esta situación. ¿Existen espíritus? ¿Podemos comunicarnos con esos espíritus? El que muere, ¿dónde está? ¿Se va a algún lugar? ¿Desaparece por completo? ¿O hay algún lugar donde reside que pueda interactuar con nosotros? ¿Se va a otro plano de la realidad? No lo sabemos. Pero hay un montón de gente, ustedes saben que la ciencia también se hace estas preguntas, investiga, si no, investiguen lo que serían las experiencias cercanas a la muerte, se llaman, experiencias cercanas a la muerte, y van a ver lo que relatan las personas con las cuales se encuentran. Es fascinante. Hay una serie, Dale. perdón No, hay una serie que habla un poco de eso y de realidades alternas que se llama DOA. No sé si Sí. la han escuchado hablar. Son Sí. personas que por ahí tienen un acercamiento a la muerte y gracias a eso es como que pueden percibir
otras cosas que nosotros no podemos percibir. Sí. Está muy buena, tiene 2 temporadas, la tercera lamentablemente se canceló. Ah, mira. Yo vi la primera y quedé fascinado con esa serie, verdaderamente. Las cuestiones que plantea son dignas de preguntarse y de repreguntarse continuamente, ¿eh? Bueno, digo, esas cosas me hizo pensar el trabajo de Kevin, es decir, cómo un relato nos puede llevar a preguntarnos sobre la realidad. ¿Es todo absolutamente lo que nosotros percibimos? No, hay un montón de cosas que quedan por fuera de nuestra propia percepción. Bien. ¿Y qué tal si en eso anidan otras realidades? Y de vez en cuando hay algún ser humano que puede ser más sensible, más perceptivo y las puede percibir. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Una persona con habilidades especiales? ¿O una persona demente que ve cosas que no existen? Porque la mayoría, diría Kant, porque el sentido común nos dice que eso no existe. Sin embargo, hay alguien que lo percibe. Yo he leído mucho, he trabajado mucho, he escuchado muchos relatos. De hecho, ustedes se acuerdan de Freud, que estudiamos el año pasado, y Freud se pasó mucho tiempo hablando con esquizofrénicos, con personas que tenían ciertos problemas, y que la ciencia no podía diagnosticarlos, digamos, no podía pensar qué era lo que les pasaba. Yo siempre me preguntaba eso, ¿y no serán que estas personas en realidad perciben otras realidades y no pueden? Hay una película que es de ciencia ficción, es ciencia ficción, no es más que otra cosa, pero se llama Constantine, con Keanu Reeves. En un momento, la chica que hace de Menio dice que ella y la hermana, cuando eran pequeñas y eran gemelas, percibían cosas, veían espíritus que caminaban y los veían y lo decían, y en la casa le decían que no, que eso no existe, que no puede ser, que no ven nada, que se lo están inventando, que son locas. Y entonces ella dice que en un momento ella entendió que la forma de que dejen de molestarla es simplemente dejar de decirlo. Y lo dejó de decir. Pero la hermana no. La hermana decía que los veía, que estaban y demás, y la hermana va a parar a un manicomio. Y la hermana se siente que la traicionó porque ella también lo veía y sin embargo prefirió el silencio para poder acomodarse al sentido común, ¿ven? Para poder encajar. Ella dijo, no, yo no veo nada, pero en realidad los estaba viendo. Y durante toda la película es el relato más fuerte que yo pude encontrar, a pesar de todos los efectos especiales que tiene, pero eso, el renunciar a lo que vemos, porque el resto simplemente nos dice que no existe, es terrible. Y nos abre una puerta fascinante a la imaginación y a las preguntas y repreguntas. Bueno, ¿Cuál, profe? Sí. ¿Cuál con la película se acuerda? Sexto Sentido, la del nene. Exactamente. Que es algo que es un niño que no puede mentir, digamos, que lo ve y es exactamente igual. ¿Y quién somos nosotros, no? Como para juzgar, a veces yo me pregunto, ¿cuál es el bien y cuál es el mal, no? ¿Quién somos nosotros? Pero bueno, no, es muy interesante eso, porque nosotros siempre nos ponemos en esa posición de ver si no, bueno, esto es lo que decía la academia, por decirlo así. Esto es lo que se encaja, lo que todos entendemos que es, en ese sentido, la realidad o la existencia. Y Sí. está muy buena esa película. Sí, sí. Mirá. ¿Sí? Estamos totalmente estructurados y cuesta muchísimo salir de ese lugar y replantearnos un montón de cosas y hacernos preguntas, básicamente. Sí. Entonces, si salimos un poquito del eje, somos mal vistos o nos van a cuestionar. Me parece que por ahí también es eso. Sí, además, ¿saben qué? A veces hay mucha gente que no se anima a hacerse esas preguntas porque le asusta la respuesta. A preguntarse, entonces directamente se niega, inmediatamente se niega. Descubrir, no sé, que en algún momento existen seres interdimensionales o espíritus o fantasmas, como le quieran llamar, a nuestro alrededor, y hay mucha gente que no se lo bancaría. Entonces prefieren decir, no, no existen. Entonces uno tranquiliza su mente.
¿Y dónde va a parar? Y va a construir el sentido común, que dice que esas cosas no existen. Hay un autor que se llama Justin Gardner, que él escribió el libro El mundo de Sofía, que se lo recomiendo si alguna vez quieren leer algo fascinante sobre filosofía. Él hace una novela sobre el mundo de la filosofía. La protagonista es una chica que se llama Sofía y el profesor de filosofía se llama Alberto. El mundo de Sofía. Bueno, el autor se llama Justin Gardner. Y en un momento, Sofía le pregunta a Alberto, que es el filósofo, si él cree en lo sobrenatural. Y él dice que no, no creo en lo sobrenatural. Sin embargo, creo que lo natural es mucho más amplio de lo que nosotros creemos. ¿Está? Entonces, para él, esas realidades que uno les puede llamar fantasmas, no son sobrenaturales, son naturales. Son parte de la realidad. Quizás no la percibimos, pero está ahí, como el sonido que suelen escuchar los perros y que para nosotros es totalmente imperceptible. Hay facetas de la realidad que no las podemos percibir. Entonces él dice, lo natural es mucho más amplio que nuestra propia percepción. ¿Ven? Entonces, yo creo que también hay que empezar a jugar con esas preguntas. Y la pregunta no es una pregunta moral, ¿sí? ¿Está bien o está mal? Sino es una pregunta ontológica, se llama, es decir, ¿es real, qué es lo real y qué no lo es? ¿Se acuerdan que hace un par de clases atrás hablamos de eso? El unicornio es un ser imaginario, pero ha calado tanto en el inconsciente colectivo, diría Carl Jung, que cualquiera hoy, el otro día estuve comunicándome con una amiguita que tiene 4 años, 5 años, es mi hijada, está en el jardín, y le ha tocado un jardín virtual. Bueno, y ella ¿qué tenía? Nos mostró que tenía un unicornio. Le digo, ¿vos sabés qué es un unicornio? Claro que sí, que sé que es un unicornio. Y tenía el muñeco y me explicó y me contó. Entonces decía, qué increíble, tiene 4 años. Y de alguna forma, ella cree que existe un animal que es un unicornio. Pero es un ser imaginario. Pero en el inconsciente de la humanidad, todo el mundo sabe que es un unicornio. Ustedes saben que en la Edad Media se vendían, en teoría, polvo del cuerno de unicornio. Se De vendían, hecho, los vikingos vendían el cuerno de unicornio. exactamente. Yo tengo ¿sí? la teoría que es de un narval el cuerno. A mí no me cagan. Es un narval. Ah, Claro, era de un narval, pero ellos lo hacían pasar por un cuerno de unicornio. claro. Entonces, fíjense que la realidad se mezcla mucho con la fantasía, mejor dicho, con la realidad que nosotros colectivamente creamos. ¿Ven? Entonces, a veces preguntarnos sobre qué es lo real, porque la realidad tiene como capas de una cebolla. ¿El unicornio es real? Dibujen un unicornio y lo van a poder dibujar, saben, con lujo de detalle cómo es. Bueno, ¿existe o no existe? Y existe en un plano imaginario, no existe en el plano real. Está bien. Y si yo busco en la guía un tipo que se llama Juan Pérez de Colombia, ¿existe en la realidad o no? Me lo puedo imaginar y todo. No lo sé. La pregunta siempre es básica. ¿Qué es lo real? Bueno, alguien compartió algo acá en el... Yo mandé un link, no puedo mandar imágenes porque me quedé sin batería en el teléfono. Entonces, si copian eso, van a encontrar mi imagen. Bueno, gracias, muy amable. Pedazo de link. Bueno, genial. Si no, después lo compartís por el WhatsApp. Y ahí es más práctico que acá. ¿Qué es? Perdón, colgué. ¿Qué es? Eso, Porque no copias, se puede entrar lo desde el copias. Si lo copias y lo pegas en una pestaña aparte, se supone que te lleva a la imagen. Es como copiar el link, pero esto no te crea el link directo. Exactamente. Bueno, si no lo pasás por WhatsApp y ahí lo tenemos nosotros y los otros compañeros que nos están escuchando pero que no están en este momento. Bueno,
Es fascinante, ¿ven? La pregunta siempre es por lo real. Y bueno, a mí el relato de Kevin me llevó a situarme en esa situación, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que decimos que son dementes? Bueno, hay toneladas de libros escritos sobre ese tema, digamos, ¿no? Pero bueno, hay manera de pensar, de repensar qué es lo que ven y qué es lo que perciben, sobre todo los esquizofrénicos. Pero recomiendo que lean el texto si no lo han leído, así después lo podemos charlar. Bueno, ¿quién más nos comenta? Bueno, profe, yo me gustaría comentarle un poquito cómo Bien. fue. Al principio estuve buscando, bueno, aparte de verlo, estuve buscando por internet y aparecieron muchos videos. No decís tu Eh, nombre porque no figura acá. Verónica. Ah, Verónica, perdón, Verónica. Dale, Vero. Y bueno, lo que yo hice fue dibujar y aumentarle lo hicimos en PowerPoint, mi hija me ayudó. Y me gustó cómo quedó. Lo que yo hice fue una breve reseña histórica, pero yo lo que le quería comentar es que había visto una página donde hay 5 cortometrajes para entender mejor la filosofía. Y hay hay uno que me gustó mucho, que se trata de un niño brasilero que encuentra un libro, no sé si lo vio, No, me he visto un montón, pero no importa, contalo, a ver. y les pregunta a todos, no entiende porque está escrito en alemán, y les pregunta a todos de qué se trata el libro. Y la persona vive rodeado de personas que no saben lo que significa la filosofía y no se han parado a pensar por sí misma. De repente se topa con un cartonero, con un señor que juntaba cartones, y él explica lo que es el libro, lo que dice en la portada del libro, y le dice que sería bueno que lo leyera. Y a partir de ese momento revoluciona la casa, la escuela, lo llevan a la iglesia, le sacan el demonio, le hacen de todo por culpa de un libro. Y me pareció muy interesante. Después se lo mando por la página, por el WhatsApp. Exacto, genial. Mire, van a encontrar cosas maravillosas y si ustedes la comparten, todos nos enriquecemos con eso. Gracias, Vero. Muy bien, el filósofo alemán Nietzsche, algo así. Nietzsche, es el próximo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Ah, muy bien, perfecto. Y ahora vos te adelantaste y todo. Bueno, pero miren, esto, la anécdota que nos cuenta Verónica de esa producción, es el poder de la palabra. ¿Ven? La palabra escrita, la palabra hablada. Cuando uno logra poner en movimiento el pensamiento de alguien, es posible, como dice, nos contaba Vero, ¿no? Revoluciona su casa, revoluciona su escuela, revoluciona el barrio. Es el poder de la palabra. A veces la palabra es como una canica, una bolita que tiramos en la nieve y se va haciendo una bola de nieve gigantesca de cosas. Bueno, a veces tenemos que empezar a jugar con esas palabras, ¿ven? Con esas otras realidades y lograr que nuestros estudiantes piensen. Piensen. Acuérdense que generar un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento creativo y de cuidado es la tarea que nosotros tenemos. No es solo enseñar una técnica, sino con esa técnica uno puede llevarlos a un plano donde ellos puedan preguntarse continuamente qué es la realidad. Y cuando uno de niño aprende eso, es fascinante, preguntarse y repreguntarse. ¿Ven? Además, las clases se tornan sumamente divertidas con las respuestas que uno puede llegar a ocasionar en el otro o en la otra a partir de eso. Se lo digo yo, que soy profesor de filosofía y me he pasado mucho tiempo trabajando con adolescentes y generándoles esa posibilidad de, primero, sembrar la pregunta y luego darles tiempo para escuchar su respuesta. Y hacen cosas maravillosas, realmente.
Bueno, ¿quién más? Romina, Micaela, Noelia. Juan, ¿estás por aquí, me parece? Macarena. Bueno, cuéntenos. Si bien puede que no hayan terminado el trabajo, alguno o alguna, pero no importa, cuéntenos esto que estamos haciendo, las ideas, los procesos, qué les llamó la atención, Profe, cuál fue el disparador. Sí, yo le cuento más o menos lo que yo pensé. dale. Bueno, yo cuando lo hice, pensé me costó bastante porque no encontraba como el anclaje teórico para hacer algo. Bien, Así que, no sé, me puse a pensar y a ver lo que hemos visto en las clases anteriores. Me acordé de esto de interpretar la realidad, procesarla y verbalizarla. Creo que era... Ay, ¿cuál era el que hablaba de esto? Me olvidé. Bueno, no importa, después lo busco. sí, La cuestión es que pensé a través de eso hacer como una especie de planta, ser humano, bicho extraño, que percibe la realidad a través de los ojos, la procesa, la verbaliza y al mismo tiempo se enriquece a sí mismo, verbalizando y compartiendo lo que procesó bien, o lo que interpretó de la realidad. claro. Eso creo que lo dijiste en una de las primeras clases, me parece que fue esto de que el famoso yo solo sé que no sé nada, de agarrar e interpretar y hacerse preguntas todo el tiempo Sí, para enriquecernos, y compartiendo también este, lo que uno interpreta o lo que uno conoce. Y eso. sí. Mirá, el dibujo es genial, los detalles que tiene son fascinantes. Y me gustaría recalcar esto que dijiste, nosotros somos solamente intérpretes de la realidad, interpretamos la realidad. ¿Se acuerdan de la teoría de la Gestalt el año pasado? Nosotros creamos nuestra propia realidad. Entonces, eh, como la interpretamos, esa interpretación es una creación subjetiva de la realidad. Esa es mi realidad, esa es mi pequeña realidad. A veces cuando dice, bueno, hay que cambiar el mundo, bueno, a veces no hay que cambiar el mundo, hay que cambiar mi pequeña realidad, nada más. Así que aguarden un minuto, vamos a hacer una pausa, ahí vengo. Sí, sí. ¿Qué pasó? Acá estoy. Minecraft debería darte un aporte por todo lo hablado sobre ello. Sí, estoy esperando que me manden el cheque.